tenía lugar y habían sido rodadas las 3 películas de Sergio Leone y Clint Eastwood que más he visto en mi vida. Cientos de veces. Sigo viendo cada vez que las repiten en la tele, algunas de ellas, las conocidas como trilogía del dólar. A pesar de esa relación mía, ya consolidada anteriormente con el sureste almeriense, la publicación de Tierra de Rambla, el libro iniciático de Jaime, me despertó el deseo de penetrar más en lo rural, en las cortijadas, en los caminos, en los naranjales que siempre veía a lo lejos cuando pasaba él con el coche camino de algún destino playero. En suma, su primer libro despertó en mí el deseo irrefrenable de buscar aquellas cortijadas refulgentes por la cal, de niños apedreando perros, mujeres desplumando gallinas, hombres vaciando balsas de riego, etc. Pero cuando lo hice, influenciado por su libro, evidentemente yo ya había llegado tarde. Ya no estaban allí aquellas imágenes que me contaba Jaime o que yo vi en su libro. Menos mal que al menos Jaime y su publicación habían conseguido que los recreara en mi cabeza. Y ahí dentro sigue mi imagen bucólica de un tiempo almeriense que ya no existe. Ahora me temo que me va a pasar lo mismo con esta entrega de Un lugar en el sureste. No me resistiré a coger el coche y a viajar a Huelca en busca de esa sociedad retratada de los años 70 y principios de los 80, aunque el paisaje rural y urbano ya están completamente cambiados. Me imaginaré las bodas en la piscina rodeada de altos cipreses. Me parece que estábamos haciendo fotos por ahí también del restaurante, ¿no? Las corridas de toros a las que se colaba Jaime. Quizás vea un local al que asociar el primer cine porno secreto, donde vio el primer coito. Pasaré por el instituto donde acudían los adolescentes del pueblo a pie y venían los del campo en camionetas. Los 2 grandes grupos sociales en que se clasificaban por entonces a los vecinos, los poblatos y los campúos, o los del pueblo y los del campo, ¿no? Quizá esté todavía por allí el esqueleto de una moto a la puerta de un garaje y sea el de la primera trucada de 100 centímetros cúbicos que Jaime tuvo que abandonar por ingobernable en las carreteras, malas carreteras y caminos de aquella comarca. A lo mejor me cruzaré por la calle con una señora más o menos de mi edad que todavía retiene la belleza que tuvo y pensaré que era aquella muchacha que se fugó con el novio y en la que Jaime nunca se atrevió a degradarse. ¿Se llamaba Rosa? Marisol. Marisol. Pero me llamó el otro día, ¿eh? ¿Sí? Le dije, too late. Demasiado tarde. Un lugar en el sureste, el título de este libro, lleva la firma de Jaime Parra, y lo ven debajo, ¿no? Pero bien podría llevar la de la mayoría de nosotros los que estamos aquí, los de la quinta del baby boom, los que ya estamos unos poquitos, ¿no? Que ya peinamos canas o estamos bastante calvos. Porque estas memorias, esta historia con mayúscula, no es solo la historia de Jaime, es la intrahistoria de un pueblo, de una comarca en la que, en primer plano, aparece enfocado el protagonista y sus circunstancias, el narrador en primera persona, él. Pero en segundo plano de esta película, en Cinemascope, alargadísima, con una panorámica muy extensa, con una pantalla gigantesca, aparecen infinidad de historias contadas de sus gentes, la mayoría a todo color, y alguna escena ingrisaria. Este libro parece como una máquina del tiempo que Jaime ha inventado y nos sube a los lectores en ella. Nos permite viajar a su adolescencia en Huerca, que con ojos ávidos y abiertos como platos se iban empapando de todo lo que le rodeaba, lo que circundaba a un muchacho que era consciente de su origen familiar, humilde, escaso de recursos, con un padre enfermo y una madre saliendo continuamente al quite. ¿Qué homenaje le hace en este libro a aquella madre muy presente, ¿no? Él no iba a milanarse ante aquella situación familiar. Comías o te comían. Jaime maduró antes de tiempo. Quiso volar solo y voló pronto a Francia y a Cataluña. Aunque emigrar por entonces no era algo extraordinario en la comarca, había que buscarse la vida para ayudar a la familia o al menos no ser una carga más. Por eso vemos a un Jaime que se ofrece continuamente para trabajar, en lo que sea, pueda o no pueda con los sacos de pienso del tren, sea o no sea buen camarero o enclencle peón de albañil que no podía con la hormigonera.
Para triunfar en la vida hay que fracasar primero, aunque solo sea endeudándose hasta las cejas por una aventurilla de promotor musical, o triunfar con un chiringuito de feria a base de asar pinchitos y descorchar cervezas no. Ya te avancé, Jaime, hace unos días que el libro me lo bebí en 3 tardes. Me enganchó nada más empezarlo. No sé si porque me veo muy reflejado en él, como se verá mucha gente de nuestra generación, o por el estilo directo, la prosa fácil, lleno de metáforas, de mucho humor y también de algunos ajustes de cuentas, con algún jefecillo y algún alcalde que lo da con nombre y apellido. Y muy sincero, un texto muy sincero, lleno de confesiones, muchas veces inconfesables. Te has desnudado más que en una charla de psiquiatra. En estas páginas tenemos a un Jaime en carne pura viva, ¿no? Porque para que lo sepas, ese reflejo de que hablaba es de lo más atractivo para el lector. Nosotros, todos, nos vemos reflejados en tu espejo literario. Fuimos emigrantes en la vendimia francesa o recogiendo lavanda en las landas francesas. Fuimos camareros, los pinches en hoteles de Mallorca, repartidores de paquetes en Barcelona, peones de albañil en Móstoles los veranos de la carrera, cuando estudiábamos, como tú. También hicimos nuestros pinitos montando un chiringuito veraniego y no ganamos ni para pipas. Tuvimos una vez patrucada que nos inmovilizó la Guardia Civil y en el cuartel debe seguir porque nunca pasé a recogerla. Yo también tuve mis aventuras con la Cristina de turno, aquellos veranos en que los besos juveniles me sabían a gloria. Incluso me fui a buscarla a Suiza con solo 18 años. Les pido a los presentes que imaginen por un momento ese enorme mural que utilizan los profesores de medicina, fotografía tan grande, ¿no?, en las clases de anatomía patológica. Ese que representa una figura humana con los cientos de músculos, arterias, sus venas, sus tendones, los sesos, los ojos, las vísceras, los órganos, todo tan detallado y meticuloso por encima de la pizarra o colgado sobre ella. Pues algo así es este libro que tenemos entre las manos. Una certera lección de anatomía de la sociedad huercaleña de las décadas de los 70 y 80. El texto es como un mapa de geografía humana donde nos sorprenderá hasta el más mínimo detalle del riego sanguíneo que le va dando vida a ese cuerpo que es la comarca de Huerca. Tanto con Tierra de Rambla, su primero, como en este sureste, me vino al recuerdo una película que me impactó muchísimo en mi juventud, Novecento. Aquel retrato de la sociedad italiana de finales del 19, esos personajes, esos colores ocres, blanquecinos, ese vestuario, incluso ese olor a campos. Los entreveo en las líneas de este libro que tiene Jaime aquí encima de la mesa. Aunque también me recuerdan mucho a la serie Patria de la televisión española, los mayores nos acordamos de ella, Crónicas de un pueblo. Me río yo de las historias y guiones que nos cuentan ahora las series televisivas y las plataformas de pago. Todos insulsos, llenos de artificios y nada creíbles. Aquí, en este libro, tienen el mejor material para convertirlo en un serial sobre nosotros, sobre la realidad vivida y añorada de varias generaciones de españoles, al menos los que nacimos en territorios de los que hoy llamamos la España vaciada. Jaime no solo nos cuenta la intrahistoria de su juventud, con la historia, en mayúsculas, de su comarca al fondo. También ha conseguido plasmar una de las mejores guías turísticas de los campos huercalovenses. La introducción y los capítulos finales vienen al pelo para conocer, ya de manera mucho más objetiva y aséptica, el territorio y sus circunstancias donde se desarrolla toda esta acción, que bien pudiera parecer una novela alguna. También para actualizar los principales hechos del franquismo decadente, la transición y albores de la democracia recobrada. Aquí me permitirá que vuelva a compararlo con Juan Huitisol. Era un gran autor de guías. Decía que es un libro ameno de leer, que te engancha e incita hasta acabarlo rápidamente. Yo lo calificaría de libro disfrutón. Jaime dudaba, tras su traspiés momentáneo en la selectividad de junio de aquel año, si estudiar magisterio, historia, filosofía, idiomas, derecho, periodismo y un montón de cosas más. Al final se decantó por el derecho, pero bien podría haberse encaminado al mundo de la literatura o el periodismo.
mimbres más que sobradas, ha demostrado en estas dos primeras entregas. Me ha encantado la precisión de los términos, amén de la riqueza en el uso de localismos. No describe las escenas con pinceladas gruesas que te impiden hacerte cómplice, acercarte, sino que utiliza un estilo hiperrealista hasta definir el detalle en la acción. Todo ello trufado abundantemente en metáforas y toques de humor. Si comparamos su trabajo con la gastronomía, no ha guisado un menú sin sal ni azúcar, sin pimienta ni perejil, insulso y neutro para todo tipo de comensal, como cuando vamos a los hoteles y nos dan una comida, que lo mismo vale para un negro que un blanco, uno del norte, uno del sur, otro del oeste. Lo suyo está exactamente, lo suyo que es este libro, está exactamente condimentado con una gran variedad de especias y sabores. Por ejemplo, hay toques de humor cuando en la página 85, la he anotado aquí, nos cuenta que se cobraba en especie parte del complemento salarial como vendimiador en el Rosellón. Sí. No era otra cosa que se bebía nada menos que un litro de vino en la viña. O el humor negro que nos muestra, por ejemplo, en la página 222, al referirse a los buenos y malos trabajos, nos recuerda la industria más segura, una gran carga de humor. Se refiere a la funeraria, al cementerio, con la siguiente expresión: es el negocio que nunca cierra. Claro. Y como en un asunto tan serio como fue la carga de los antidisturbios por el corte de la carretera del año 97, era lo del hospital, ¿no? 77, hace uso de unas metáforas que quitan hierro a luctuoso acontecimiento. Hubo un muerto, una mujer muerta también, ¿no? Sí. Escribe concretamente Jaime: los guardias civiles les perseguían a corta distancia lanzando sus negras pelotas rebotantes y silbantes, que unas veces acertaban y otras no, como los pimientos de Padrón. Verdaderamente sublime la metáfora. Completa el asunto Huércal, alzado por este tema completa el asunto de un Huércal alzado con una rotunda metáfora que resume todo un capítulo de 6 o 7 páginas. Termina diciendo: éramos cervatillos perseguidos por leones. La imagen es insuperable, ¿no? Y en fin, no desvelo más, estoy ya terminando. No quiero hacer más spoilers, Jaime, de este libro y desvelártelo todo, ya lo verás tú, ¿no? Lo mejor es que lo compren ustedes y lo valoren por sí mismos. Verán cómo llevo razón. Esta segunda entrega de la saga Memorial de Jaime, centrada en su adolescencia y juventud, está mucho más madura que la primera. Seguro que nos incita a buscar las Ramblas, si es que no las leímos ya en su tiempo. Las Ramblas me refiero al libro, ¿no? Este libro promete, quizá algo más. Seguro que habrá tercera y quizá cuarta, ya centrado más en Granada, ¿no? En fin, Jaime, nos quedamos esperando, que ahora el protagonista eres tú, ya te ha robado demasiado tiempo y tuyas las palabras, deleita, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el problema... Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir. Estoy bastante emocionado por ver aquí a tantos amigos y amigas y bueno, y ahora he quedado un poco hecho polvo con la presentación de Gabriel. El problema de traer a un gran periodista y un gran escritor como Gabriel Pozo es que pues eso, uno ya después, Antonio, ya no sabe lo que decir, porque claro, es verdaderamente impresionante su capacidad de análisis, de resumen y de extracción de todo tipo de cosas que hace y que dice, ¿no? Yo tenía pensado invitarlo a una cerveza en una tapilla, pero creo que voy a tener que cambiarlo por una comida en un restaurante, por lo menos en el Gallo sin Niva o algo de eso, porque verdaderamente... Huércal, sí, también, claro, en el cortijo que tenemos allí, Patricia y yo en Huércal. Nunca he ido, siempre te lo he prometido y nunca he ido. Exacto. Bueno, pues, a ver, por hablar un poco de mis sentimientos, más que del libro, ¿no? Porque el libro ya lo haremos nosotros, pero hablar un poco de mis sentimientos. Bueno, cuando escribí Tierra de Ramblas, pues la verdad es que lo escribí porque terminó una etapa de mi vida, concretamente una etapa en la Cámara de Comercio,
Y pensé, bueno, este es el momento de hacer una cosa que tenía que haber hecho ya hace mucho tiempo, que es escribir sobre mi infancia para que mis hijos, Jaime y María, mis hijos mayores, que tienen ahora 25 y 26 años respectivamente, pues tengan noticia de por dónde anduvo y cómo anduvo su padre. Porque claro, nos venimos aquí a Granada a estudiar, los que somos de fuera de Granada o los que somos de pueblo, y ya parece que es que nos hemos criado aquí en el Triunfo Jardín, ¿no? Nos hemos criado en un secarra, algunos nos hemos criado en un secarra. Y yo no quería que eso quedara atrás, yo quería que quedara reflejado. Entonces me puse a escribir, ahí tuve tiempo y tal, y me puse a escribir, y entonces Patricia, que entonces era pues, mi novia, digamos, pues empezó a leer, y como ella es antropóloga, pues me dice, oye, pero si tú estás escribiendo aquí un libro de antropología, esto déjate de tus niños y de todo eso que está muy bien, pero sigue, que vas por ahí por el camino, ¿no? Y entonces, bueno, ahí, pues, de ahí surgió Tierra de Rambla, que, bueno, para los que no lo hayáis leído, que algunos de los que estáis aquí sí lo habéis leído, para los que lo hayáis leído es una, como ha dicho Gabriel antes, es digamos que es un relato sobre los 14 primeros años de mi vida, que yo utilizo mi línea biográfica para explicar cómo era la vida entonces. Y creo que fui el último mohicano, ¿no? El otro día vi una película de los indios de Norteamérica, ¿no? Y había un par de indios, no sé, Pluma Roja y otro más, ¿no? Que no me acuerdo ahora mismo, y eran los últimos ya que quedaron. Después de eso ya los metieron en reserva y aquello se acabó, y ahora no sé qué tienen, casinos, no sé qué es lo que tienen allí en América, ¿no? Pero a mí me pasó un poco lo mismo. Yo creo que fui el último piel roja que quedaba, que podía escribir, ¿no? Y de hecho, ese libro, que ha sido un éxito internacional, se ha vendido en todo el mundo, pero se ha vendido en la colonia española y sobre todo la colonia almeriense y demás, que en Cataluña ha sido donde más se ha vendido, en Alemania, en Francia, bueno, en Francia lo presentamos también en un par de ciudades y tal, lo vende mucho porque la gente que tiene una avidez de conocer, algunos ya muy pocos de recordar, porque ya esos van desapareciendo, pero sobre todo de conocer cómo fue el tiempo de su abuelo, cómo fue el tiempo de su padre incluso, en aquella tierra, ¿no? Y entonces, bueno, ya no voy a contar más de Tierra de Ramblas, pero es que verdaderamente son los cimientos de este otro, y tenía que comentarlo igual que he hecho ahora mismo. Entonces, en un momento determinado, pues ya me voy del Cortijo, digamos, a vivir al pueblo, porque mi madre, que ha dicho Gabriel antes que le hago un gran homenaje, mi madre yo le hago un homenaje todos los días, que me acuerdo de ella prácticamente todos los días. Mi madre dijo, bueno, ya está bien de Cortijo, a mi padre. Busca dinero como sea y nos tenemos que hacer una casa en el pueblo, en Huercalovera, un pueblo de 20.000 habitantes, ahora vamos, entonces tendría 15 por ahí. Y entonces, pues bueno, mi padre dijo, bueno, busco dinero, aquí de los borregos y de las cabras y de los huevos y todo esto va a ser difícil sacarlo, y se fue de inmigrante a Francia durante 8 meses, dejando a mi madre al frente de la casa, del cortijo, de los animales, con mi abuelo y tal, y realmente mi padre se sacrificó porque tuviéramos una casa en Huercalovera, que es como decir, pues tener una casa en la ciudad. Y entonces, pues sí, lo tuvimos en la casa, y aunque nos costó trabajo, pues ya la teníamos terminada la casa y todo eso, nos fuimos a vivir a Huercalovera. Y ahí, claro, ahí yo en la escuela, pues, no iba a decir que era el número 1, pero era el número 2, ¿vale?, de la escuela. Entonces, claro, cuando terminó la escuela, en el San José de Calasanz, que ya empieza aquí este libro, cuando terminé la escuela, digo, bueno, pues aquí lo normal es que me vaya al instituto, ¿no? Hasta ese momento, al instituto, solamente iban un poco los hijos. Por supuesto, la gente del campo no iba. Y hubo 2 o 3 casos, pero casi ninguno salió para adelante, digamos, ninguno estuvieron allí en un internado y tal, ¿no? La gente que iba al instituto era la gente del pueblo de Huercalovera, ¿no? O de otros pueblos, pero que era de familias más o menos bien acomodadas.
yo pasé el instituto como sin solución de continuidad, es decir, normalmente terminé la escuela, que ya no estaba en el campo, ya no tenía que recoger higos, ya no tenía que coger oliva, ya no tenía que hacer todas las actividades, pues fui al instituto. Bueno, entonces lo que quería decir antes es que cuando terminé de escribir Tierra de Rambla, me quedé un poco como coitus interruptus, perdón, es decir, aquí esto tiene que seguir. Pero el problema es que el tema que me tocaba entonces tratar, biográficamente, digamos, era la descripción de mi vida en Huerca Lovera. Huerca Lovera es un pueblo, que para que haya una idea, un pueblo grande, un pueblo moderno, y donde la gente pues tenía una concepción de los campúos, que como se llaman ya los catetos, de los campúos, que aquí se llama cateto en Granada, los campúos tenían una imagen un poco regular. Total, que nos fuimos la familia a vivir a Huerca Lovera, la casa que había construido mi padre con tanto sacrificio, y ahí fui donde, bueno, terminé séptimo y octavo de GB, después hice el instituto y después ya viene lo demás. Pero bueno, lo que quiero deciros es que este libro era un libro natural que venía detrás del otro. Lo mismo que probablemente detrás de este, que acaba montándome, perdón por descifrar el final, pero es que el libro no es una novela, o sea que el libro acaba cuando me monto en el tren para venirme a la Universidad de Granada. Entonces probablemente tenga que escribir también el de Granada. ¿Vale? ¿Qué es lo que trato yo de reflejar en este libro, una vez ya que me pongo a escribirlo, ¿no? Pues lo que trato de reflejar es la sociedad de aquella época. Lo que pasa es que si tú te pones a escribir un libro y empiezas a contar que si en aquel tiempo Franco se estaba muriendo, que si se murió, que si vino Adolfo Suárez, la gente se aburre, ¿no? Entonces yo cuento un poco eso, pero sobre todo cuento las peripecias, la sociedad, cómo era la sociedad, las peripecias que yo como chaval allí en Huerca Lovera viví, pues algunas de ellas de una auténtica novela negra, como por ejemplo cuando lo máximo que ponían en el cine, como he dicho antes, Gabriel, lo máximo que ponían en el cine era una película clasificada S, que era pues que había una serie de películas de esta S y tal, y sin embargo en la calle más barriobajera, digamos, del pueblo, pues montaron un cine porno, pero un cine porno a tutti pleno, o sea, se veía todo, ¿no? Y entonces pues los chavales nos fuimos enterando y fuimos acudiendo allí hasta que vino la Guardia Civil y nos detuvo a todos, a mí no esa noche porque no había ido, pero vamos, detuvo a toda la Guardia Civil. Desde eso, que eran, digamos, aventuras y desventuras de aquella época, hasta, por ejemplo, la historia del destape en España, que llegó a Huerca Lovera en modo del teatro de Manolita Chain, hasta, pues, lógicamente, cómo nos ganábamos la vida entonces los jóvenes, ¿no? Que dice mi hija el otro día, papá, es que vosotros los boomers lo habéis tenido tan fácil, tan fácil. Sí, tan fácil. Pues, por ejemplo, trabajando, como ha dicho Gabriel antes, trabajando en la obra, trabajando en los restaurantes, en los bares, trabajando poniendo chiringuitos en las ferias, o sea, ganándote la vida. Y al mismo tiempo estando muy contento y muy felices, y en mi caso también, de poder estudiar en el instituto donde hasta ahora no habían estudiado más que los señoritos. La gente bien, porque señorito es una palabra muy amplia en un pueblo como Huerca Lovera y en Granada también. Señorito puede ser perfectamente el hijo de un terrateniente que tiene muchas tierras o el hijo de los supermercados Uribe, ¿no? que tenía los supermercados Spar por medio tal. Señorito es ese, pero también señorito es el que el padre se había colocado en el ayuntamiento, había entrado de enterrado en el ayuntamiento y acabó siendo, pues no sé, encargado del papel para que te dieran el nicho, ¿no? Pues ese, el hijo también podía estudiar, y además también te miraba por encima del hombro, porque él era el padre no había cogido nunca un arao, ¿sabes lo que te digo? Y él nunca había recogido almendras. Entonces, el hecho de estar allí en ese instituto, por ejemplo, y es ser considerado por los profesores en un 70% como uno más, como tener derecho a estar allí, apretarte las clavijas como el primero y atenderte como el primero.
aunque había algunas excepciones, como ha dicho Gabriel, había algunas excepciones de la vieja escuela, old school, que no entendían por qué estábamos allí ya tantos, no entendían por qué estábamos ya tantos. Pero bueno, esa posibilidad de estudiar en el instituto fue muy grande para mí y para todos los que tuvimos esa oportunidad. Y eso tiene que quedar constancia, porque este país no se ha hecho de la noche a la mañana, se ha hecho con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con mucha suerte que tuvimos de nacer en un momento histórico, y eso está en el libro también reflejado, en un momento histórico en el que podíamos ir al instituto los hijos de la clase más humilde. Teníamos becas, había un sitio para poder acudir, por lo menos en los pueblos más importantes, y bueno, esa parte a mí me parece muy importantísima. Luego, con el tema político, porque estamos hablando de una época de la muerte de Franco y la transición, el tema político se ha tratado muchísimo y se ha banalizado mucho y demás. Yo lo viví como un muchacho de 14, 15, 16 años, lo viví, pero lo viví muy intensamente porque me interesaba ya mucho en aquel tiempo la política y demás. Y realmente pasamos momentos muy difíciles, muy difíciles. España pues, era un país que ya se había desarrollado económicamente, era ya un gigante económico. Recuerdo que era la 8ª economía industrial del mundo en aquel tiempo, pero era un enano político, un enano democrático, o sea, teníamos una situación política, democrática, que no se conjugaba bien con la situación económica del país. Entonces, conseguir pasar de una dictadura a una democracia sin violencia, nada más que unas cuantas correrías de palo y demás, bueno, alguna muerte hubo también aquí en Málaga y tal, que en Granada también hubo alguna, pasa José Antonio, pasa, algunas cosas, ¿no? Pero pasar sin mucha violencia, digamos, pues fue algo extraordinario. Y en los pueblos, dice que en los pueblos las cosas se ven como con una lente de aumentos, ¿no? De manera que, por ejemplo, en mi pueblo, en Huercalovera, pues, ¿qué os voy a decir yo a vosotros? Como resulta que las elecciones a los ayuntamientos fueron en 1979, pues ya llevábamos varios años de democracia con Adolfo Suárez, porque él fue el que inició el tema democrático y fue la Constitución del 78, y resulta que el ayuntamiento era un ayuntamiento nombrado por el régimen franquista, por el gobernador civil, y los partidos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, bueno, la UCD lo tenía fácil, ¿no? Esos partidos tenían que ir a pedirle permiso al ayuntamiento para que les dejara un local para hacer un mitin, por ejemplo, para las elecciones del 77 o para las elecciones del 79. Las elecciones del 77, bueno, aquí voy a sacar un poco mi beta de jurista. Las elecciones del 77 no se presentaron como unas elecciones constituyentes, fueron simplemente las elecciones de la ley para la reforma política de Adolfo Suárez, pero fueron unas elecciones constituyentes en el sentido de que como consecuencia de eso, esas Cortes aprobaron una Constitución. La Constitución se aprobó, se aprobó un referéndum por el pueblo español y entonces pasamos a la democracia y ya entonces tuvo Suárez que disolver las Cortes, y porque así lo decía también la nueva Constitución, y convocar unas nuevas elecciones en el 79. Bueno, esas elecciones del 79 creo recordar que fueron en junio, fueron en abril, pero hasta junio no hubo elecciones a los ayuntamientos. O sea que teníamos un ayuntamiento que, por ejemplo, y viene aquí en el libro, por ejemplo, el de mi pueblo, Pepe Bernal, le hizo en 1977 un monumento a Franco. Le hizo un monumento a Franco ahí que solamente queda la foto esta, la han borrado todo de todos lados y no queda que la foto esta que conseguí yo por ahí y que está aquí en el libro. Le hizo un monumento a Franco. Pero es que ese alcalde, de todo esto dentro de lo que son la transición, porque se vea como en los pueblos, digo que es como una lente de aumento, ¿no? Ese alcalde, Huercalovera se consideraba un pueblo de categoría dentro de la zona norte de la provincia de Almería, y entonces dice, oye, mira, aquí tenemos que tener un hospital. Si vamos a poner, pues se corrió la voz de que se iba a poner un hospital. Aquí tenemos que tener un hospital. Nada de ponerlo en Macael, que es la comarca del Mármol, donde más trabajadores y más necesidad seguramente objetiva había.
Nada de ponerlo en albó, porque los albós son unos garrapastrosos. Nosotros que somos, nosotros los huercaleses vamos a traernos el hospital aquí, que para eso casi siempre hemos tenido el gobernador civil que ha sido de Huerca Lovera. Entonces, pues este alcalde franquista, pero franquista de verdad. Me acuerdo que fui con mi abuelo a la inauguración del monumento de Franco y dijo, porque yo no me he cambiado todavía la chaqueta. Y pensé, ojo, que yo me aguardo, ¿no? Que tanto tiempo, desde que se murió el caudillo yo no me he cambiado la chaqueta. Y yo pensé, ojo, que yo me aguardo, ya viste la chaqueta. Mi abuelo, cállate, luego te lo digo yo, pero ¿qué es? Quiere decir que no se ha pasado con lo otro. Bueno, pues entonces este hombre, que era de esa naturaleza, y suerte he tenido que no haber un hijo, que está ahí gritado, suerte que ha tenido mi hermana. Le dice, no lo hubiera dicho, ¿sabes? No lo hubiera dicho. Entonces, este hombre no se le ocurrió otra cosa, nada más que coger y declarar un paro general, porque el hospital se había rumoreado que se lo llevaban al Albó. Mira, Albó es lo peor que te pueden decir, como si a nosotros nos dicen Sevilla, ¿sabes lo que te digo? No, todo menos Albó. Entonces, este hombre declara un paro general, no huelga general, porque esa palabra le hubiera estallado el cerebro, declara un paro general. Entonces la gente dijimos, bueno, pues ya está, pues sí, un paro general, vamos a cortar la Nacional 340 Barcelona-Cádiz. Entonces cortamos la carretera nacional a las 7 de la mañana, atravesamos la Alsina, que venía de Almería para Puerto Lumbres, atravesamos la Alsina, quemamos unas cuantas ruedas de Diego allí, ¿cómo es el de las ruedas? En fin, el que reparaba las ruedas de los coches, quemamos allí, pusimos y cortamos. Y entonces ya pues se formó una cola que llegaba a Lorca, que está a 50 kilómetros, y otra que llegaba a Taberna, que está a otros 50 kilómetros. Y entonces, bueno, claro, ya llama al gobernador civil a Pepe Bernal, y le dice, oye Pepe, inmediatamente deja la carretera, tú haces la huelga que quieras, estamos en democracia, pero la carretera la deja limpia, expedita, que puedan pasar. Me ha llamado el ministro del Interior, de Rosona, que creo que sería alguno de esos. Y entonces Pepe tira para allá, chulo, vamos para allá, con los dos o tres concejales así más tal. Y bueno, luego leeré el libro. Total, que llega allí y la gente dijo, por aquí. Y tuvo que salir huyendo de allí. Tuvo que salir huyendo, él y algunos de los concejales tuvo que salir huyendo del pueblo, no de la plaza. No de la plaza del gobernador, que era donde se subió para echarnos el arenga, que no le dejaron echar. Total. Bueno, también lo llamó el gobernador a Almería y le dijo una serie de cosas que también aparecen ahí en el libro. Pero lo que quiero decir con eso es que nosotros, pues éramos unos inocentes políticos. Allí habíamos cortado la carretera aquella, estábamos divertidos. A las 5 de la tarde estábamos ya, pues, no te digo tomando cerveza, pero más o menos, más o menos alguna gaseosa. Hasta que vino unos tíos de negro, que nosotros no habíamos visto nunca, los del cuartel de la Guardia Civil de Huerca Lovera, cuando intentaron por la mañana y vieron que no, se fueron al cuartel y se quedaron. Pero vino los tíos de negro allí, ¿quién serán estos tíos? Con unos Land Rover también de negro. Era un cuerpo de la Guardia Civil, yo creo que más o menos recién creado en aquel tiempo, que eran los antidisturbios de la Guardia Civil. Nos pegaron una paliza. A los 2 o 3 mil que estábamos allí en la carretera, nos pegaron una paliza terrible. A pesar de eso tenemos el hospital comarcal, uno de los mejores hospitales comarcales de Andalucía, el hospital de Huerca, el hospital comarcal. Bueno, todo eso ocurrió durante la transición. Quiero decir con ello que no es, creo yo, que no es solamente una cosa de Huerca Lovera, sino que es una cosa de toda España. Esas cosas ocurrieron por toda España. Que un alcalde franquista convocara una huelga general, que se le fuese de las manos y que la Guardia Civil repusiera la cosa en su sitio, ¿no? Por cierto, cuando presentamos el libro en Huerca Lovera, este verano, porque era el momento, le dije a Patricia, voy a llamar al que le pegaron la paliza que dejaron medio muerto, no a la que murió, sino al que dejaron medio muerto. El que dejaron medio muerto era el típico niñato del pueblo, pelo rubio, caído, padre con un gran comercio de la Fili, de las televisiones, de los frigoríficos, de todo eso, Edesa, de todas esas cosas. Y ese estaba estudiando Bellas Artes en Valencia.
allí, no sé qué. Vino allí todo el hombre, todo con sus pelitos rubios, su cámara, reflex, rites, y ahí hecho fotos. Cuando estaban pegando, ¿no? Destacando a la Guardia Civil, y de la Guardia Civil, ¡ah, por eso! Y le pegaron a él también la mano. Y entonces Llope se hizo un héroe popular y demás, y se lo llevaron a la resaca de Murcia. Es virgen de la arrisaca, pero nosotros le llamamos la resaca. Y es mencionar la resaca, y no es la resaca del alcohol, sino la resaca, se lo han llevado a la resaca. Pues quítate en paz, y llama al cura y vamos a ir preparando el nicho, porque esto se lo llevaron a la resaca. Y vivió, y sobrevivió, y terminó su carrera de Bellas Artes, y ha sido el director de mi querido instituto de Fuencarral, de Cura Valera, ha sido el director durante 35 años, y fue el que presentó el libro en Fuencarral. Emocionado totalmente, porque tenía su historia de su apareamiento, algún que secretillo que otro que no voy a contar, me contó sobre ese momento. Bueno, digamos, esa ha sido una pincelada de una parte, hay otras partes, una pincelada de una parte relativa, digamos, a la transición y a cómo se vivió en los pueblos, ¿no? que tiene su interés. Luego hay también una perspectiva sociológica, que a mí es la que más me interesa. A mí es la que más me interesa y la que más trabajo me ha costado escribir, que es cómo era la sociedad de aquella época. Cómo era la sociedad de esa época y sobre todo también cómo era la sociedad un poco, de una época un poco anterior, ¿no? A ver si tiene algo por ahí, Patricia, que he hecho aquí con la... ¿Cómo era la sociedad de aquella época y de dónde venía esa sociedad? ¿De dónde venía? De los señoritos que tenían la tierra, de los aparceros que labraban la tierra, etcétera, etcétera. Esa parte, yo creo que, menos más que han puesto el Mercadona y el Líder y el Covirán que está en Urcar, menos más que la han puesto en las afueras del pueblo, porque yo creo que no voy a poder pisar más allí. Desde cuando vaya yo del Cortijo al pueblo y me vean, dirán, ese es el que ha escrito todas las cosas esas de los señoritos y todo eso. He tratado con cierta crudeza, no exenta de cierto temor también. He tratado de describir cómo era la sociedad de esa época y cómo era la sociedad inmediatamente anterior. Los terratenientes, los que tenían la tierra, los labriegos, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la parte, digamos, sociológica, que no sé, a uno le interesará más, a otro le interesará menos, pero yo creo que es un reflejo también un poco de cómo era la sociología de la España de la época. Y luego hay una serie también en el libro, hay una serie de, vamos a llamarle, anécdotas personales, que bueno, esas no tienen nada que ver, no son grandilocuentes como la transición o como la sociología, pero bueno, hay una parte que tiene que ver con mi propia vida personal, ¿no? Porque si no, pues no se puede decir que sea un libro un pelín autobiográfico, ¿no? Y bueno, ahí pues se ha dicho Gabriel mucho mejor que lo puedo decir yo, que bueno, pues yo por ejemplo me pagué los estudios del instituto, y decía, bueno, el instituto no te costaban nada, sí, los estudios del instituto costaban porque tenías que comprarte los pantalones Lloyd, tenías que comprarte los pantalones Cimarrón, tenías que tener tu moto, porque si no, no era nadie, en fin, todas esas cosas yo me las pagué trabajando en Mercadovera, en la construcción, en el restaurante Las Vegas, pero luego ya empecé a irme a Francia a la vendimia, empecé a irme a Barcelona, a la Costa Brava, a los hoteles. Mirad, de todos los que fuimos a la Costa Brava, porque otros iban a Ibiza, de todos los que fuimos a la Costa Brava a trabajar del pueblo y de los alrededores del pueblo, el único que estudió en la universidad o ha estudiado en la universidad fui yo. Entonces, hombre, ¿qué importancia tiene esto para mí? Para mí la importancia que tiene es que por lo menos yo he intentado dejar constancia de cómo era eso, de cómo era irse a trabajar a la Costa Brava, trabajar 12 horas, 7 días a la semana, y 12 horas o 17 horas, porque yo, por ejemplo, cuando estaba pelando patatas allí, que me dieron el cargo de pelado de patatas y de bodeguero, o sea, que ponía la botella vacía en la caja, me dieron, por ejemplo, el cargo también de fregar los platos por la noche en el burger, y empezaba a las 9 y acababa a las 3 de la mañana. Y le decía yo a Blas, al jefe, oye, que son las 3 de la mañana, mañana a las 9 tengo que estar aquí. Y dice, bueno, venga, a las 9:30 si quieres.
Eso creo que tiene una importancia también. Yo pretendo en el libro, yo pretendo que eso se haga ameno, ¿no? Y entonces pues cuento historias como una que le ha gustado bastante, creo, a Gabriel, que es la de Christine, y eso no voy a decir nada, porque si no, pues me va a caer la mujer, me voy a callar, y ya está, esa es la ley, y ¿qué vamos a hacer? Así son las cosas. Y luego, pues, cosas como la vendimia en Francia, que todavía hay gente de nuestro pueblo, de nuestros alrededores, que van a la vendimia en Francia. Pues yo fui a la vendimia en Francia en aquel tiempo y descubrí cosas tan interesantes como que, aparte de tu sueldo, que era el triple del que ganaba yo en Huercalovera en la obra, te correspondían 2 litros de vino. Por el convenio colectivo que tenía allí la CGT te correspondían 2 litros de vino y era cuestión de o bebérselo o te lo pagaban. Entonces, que te lo pagaran, ya voy a decir que a lo mejor sería como si ahora te dieran 80 céntimos por litro. Digo, pues me lo bebo. Pues me lo bebo, ¿qué pasa? Había un problema con el tema del vino. Y el problema era que aquellos franceses tenían unas tijeras que cortaban vamos, cortaban el aire. Así que si por la mañana llegábamos allí con los dedos entumecidos, la viña allí mojada, el rocío yo qué sé, de unos chispazos que habían caído por la noche en el mes de septiembre, metías la mano y decías, señor, me pille confesado, ay, y cortaba, ¿no? Y ahí, pues, si te escapabas por la mañana, no te pegaba ningún tajo, pues nada. Pero como llegaran las 11, no sé, las 10:30 o las 11, lo que sea, y ya venía la primera, el fromage, el queso francés, mi tía vivía allí, mi tía me preparaba allí por la mañana el atillo con el fromage, les saucissons y todo, y la barra de pan, la baguette, y el dueño, el propietario, me sacaba Jaime, me sacaba una botella de vino, con la botella de vino aquella que había Sabín, pero en Francia. Me sacaba la botella de vino de la cava suya que él tenía y ella que le pegaba unos tragos y venga, y entonces ya cuando te ponía allí ya a las 11:30 de la mañana ya empezaba a dar el sol fuerte, ya los días que daba el sol, claro, y la cabeza se derretía el cerebro. En fin, todas esas cosas, todas esas aventuras pues, me pasaron a mí y le pasaron a cientos de miles de españoles que todavía incluso siguen yendo a la vendimia. Y bueno, pues yo creo que con eso he hecho así un poco un resumen. El golpe de Estado, por ejemplo, me apunta aquí una cosa. El golpe de Estado, ¿cómo vivimos el golpe de Estado de Tejero? Yo estaba en una lista de gente que en los pueblos se hace listas para fusilarlos y la cosa cambia de... No es mentira. Eso lo he justificado mucho en el libro porque me creía que el que había hecho la lista estaba todavía vivo y todavía le tengo miedo. Pero fui al pueblo y me enteré que se ha muerto, pues ya no voy a cambiar el libro, pero estaba en una lista. Una de las cosas, bueno, otra cosa también fue el referéndum de Andalucía, como vivimos el referéndum de Andalucía. Yo no sé si vosotros sois granaínos y que votasteis todos por el referéndum, nosotros los almerienses ni de coña, tía. Nosotros éramos más separatistas que granaínos, lo que los granaínos, ¿no? Y entonces votamos solamente el 37% de los almerienses en favor del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Y claro, eso fue un problema constitucional de primer nivel. Vuelvo aquí a mi conocimiento jurídico, eso no tenía solución. En el libro digo la solución que le dieron, pero fue un chapuz constitucional. Eso, no sé si afortunado o desafortunadamente, ese asunto se ha quedado enterrado. Tampoco Jaén votó el 51%. Bueno, que las condiciones eran tan imposibles que Pablo Iglesias, no voy a hacer ningún epíteto, no voy a decir ningún epíteto de este hombre, ¿vale? Pablo Iglesias dijo que el referéndum de Cataluña por la independencia ya se había celebrado una vez en Andalucía. Y ciertamente el referéndum que celebramos en Andalucía para el Estatuto de Autonomía tenía unas condiciones tan grandes que digo yo en mi libro que la Clearance Law, la ley de claridad de Canadá, que
que es cuando el Quebec intentó separarse de Canadá, hicieron una ley, oye, que tiene que haber un 51%, que tiene que ser en todos los pueblos, y que tiene que ser a las 4 de la mañana, y que tiene que ser todos vestidos de franceses. Si no, no damos esa era la ley de claridad que les pusieron, claro, no la consiguieron. A nosotros nos pusieron, en Andalucía, el gobierno del OCDE nos puso una ley así, una ley que no había forma. Tenía que ser todas las diputaciones, todos los ayuntamientos, el 51% del censo de todos los pueblos, ¿te acuerdas, Antonio? El 51% de todos los pueblos. O sea, una cosa increíble, y claro, había sitios como Almería, que no había ese espíritu andalucista. No había ese espíritu andalucista porque gente, creo que también lo digo en el libro, gente como mi abuelo decía, aquí no se habla ni con la C, ni con la S, ni nada, eso es pasaparte de Andalucía. Y señalaba así como Tabaza, eso es como pasaparte de Andalucía. O sea, que nosotros no éramos andaluces, eso pasaparte de Andalucía. Que también decíamos pasaparte de Murcia, que tampoco queríamos ser murcianos. En fin, en definitiva, que todo eso está reflejado. Estoy especialmente orgulloso de haber perdido todo mi ahorro de la Costa Brava en un concierto de rock. Primer concierto de rock que se hizo en Huercalovera. Traje a 2 grupos que se llaman Asfalto. Son ven Capitán Trueno, haz que gane el bueno. Si el Capitán Trueno pudiera venir, nuestras estrellas saltarían en 1000. Eso me costó 300.000 pesetas. Y un grupo de rock de Sevilla, de rock duro, ¿cómo era? Asfalto y Storm. Storm, el grupo de rock duro de Sevilla. Ese me sacó el manager, me sacó una pipa y me la puso en la cabeza. Sí. Porque, la gente, el campo de fútbol de los niños de Huercalovera tenía unas tapias de barro que no eran más altas que eso. Y la gente de allí, de los pueblos de alrededor y todo eso, saltaban más que eso, ¿saben lo que te digo? Además de eso, aquello estaba lleno de guardias civiles por todos lados, estaba mejor dentro que fuera. Y más fumando porro. O sea, si tú estabas fumando porro dentro no te pasaba nada, pero si estabas fumando porro fuera, pues guardias civiles vienen, estás fumando porro. Así que la gente saltó por la... Entonces, pues, perdimos, pues, mi socio y yo, que el socio no puso nada, perdimos pues todo el dinero que teníamos, ¿no? Y entonces cuando fuimos a pagarle a Storm, pues yo digo, pues esto es cuestión de negociar. Esto es cuestión de negociar. Digo, mira, son 100.000 pesetas, 90 ya se la ha quedado, o sea, 10.000 ya se la ha quedado de la renta de Almería, y los otros 90, pues lo vamos a dejar, por ejemplo, en 70. Y me dice, tío, un momento, que vengo ahora mismo, voy al coche. Voy al coche, y viene, y me saca una escritura en la cabeza y dice, tú estás muy equivocado. Digo, estoy totalmente equivocado. Toma la 90.000, toma la 90.000. Y entonces llegó el pobre de Asfalto, que, en fin, Julio Castejón se llama, todavía vive, todavía está por ahí. Y ahí se le deja de haber 30.000 pesetas, ya cogí todos los dineros del bar y de todos lados. Pero el problema no fue ese, el problema es que la Mao, la Fanta, la Mirinda, todo se debía. Entonces, pues, bueno, me tuve que ir otra vez a la Costa Brava para pagarlo. Pero estoy muy orgulloso de que el primer concierto de rock and roll en Huercalovera lo hiciéramos nosotros. ¿Y todavía se acuerda la gente? Y cuando iba mi hermana al instituto le decía, tú eres la hermana del que la huelga general levantó el puño y dijo, ¡compañero! ¡Compañero! Y el que hizo el concierto de rock. Muy bien. Pues no os cuento más porque si no, no os vais a comprar el libro y la editora me va a crucificar. Pero una cosa que no suele hacerse en las presentaciones hasta que yo estaba, pero me podéis preguntar a mí y a Gabriel, que sabe más que yo, lo que queráis. Muchas gracias.